Hola a todas y todos, mi nombre es Javier y soy el tutor de este curso. Desde el equipo de preparadores oposiciones online os damos la bienvenida al curso de preparación OPE para auxiliares de enfermería y enfermería de la Comunidad Valenciana. Empezamos. Bueno, vamos a explicar un poquito en qué va a consistir este curso de preparación y vamos a explicar también un poquito el temario de legislación que, como sabéis, ya ha salido en otras convocatorias de facultativos especialistas y fisioterapeutas. Como objetivo principal de este curso, ayudaros a conseguir en la medida de lo posible vuestra plaza en el Servicio Valenciano de Salud. Para ello vamos a seguir una serie de pasos con la idea de llegar a una meta deseada. Este objetivo lo prepararemos o tendremos que tener en cuenta 3 pasos importantes a la hora de planificar nuestro estudio. Como primer paso, a nivel individual hay que estudiar los temas de una manera proporcional. Para ello elaboraremos un calendario con una programación semanal. Para que nos hagamos una idea, los temas largos y con un contenido pesado los haremos cada 2 semanas. Y los más livianos, más cortitos, cada semana. Como segundo paso, tendremos en cuenta el estudio de preguntas tipo test a través de material audiovisual, como son las clases audiovisuales que os hemos preparado. En ellas tendréis esquemas, imágenes, reglas memotécnicas. Y la diferencia con respecto a una clase presencial es que estas clases las podréis escuchar cuantas veces queráis. Esto supone una ventaja importante, porque tú puedes asistir a una clase presencial y al cabo de unos días olvidas lo que te explicaron. De esta forma, lo que son las videoclases las podréis ver cuando queráis. Como tercer paso, tendremos los simulacros y las técnicas para resolver preguntas test. Los simulacros lo que nos ayudan es a ver las partes que llevamos más flojas del temario. Cuando vemos que fallamos repetidamente en un cierto tipo de preguntas, pues deberíamos otra vez volver a lo que es el temario, en los temas en cuestión, y reforzar esa parte en la cual solemos fallar. Las técnicas test lo que nos van a permitir es conseguir sacar adelante alguna pregunta en la cual nos queramos arriesgar. Podemos utilizar una de este tipo de técnicas, pero teniendo en cuenta que no son tan efectivas como en parte se parece, porque si hubiera alguna técnica que nos permitiera contestar todas las preguntas bien, pues sería fantástico, pero eso no existe. Al temario de legislación, vamos a repasarlo ahora un poquito. El temario tiene 33 temas en el caso de auxiliar de enfermería y 38 temas en el caso de enfermeras. Dentro de este temario tendríamos un temario común que se disponía en 13 temas, en el cual un 15% del peso de ese temario era legislación e informática. En cuanto al temario específico, teníamos 20 temas por parte de auxiliares de enfermería y 25 temas por enfermería. Simplemente comentaros que la parte esta de legislación es muy importante, porque imaginaros en un examen de 100 preguntas, 15 sería prácticamente un 20%, si añadimos encima que las primeras preguntas que saltarían en la reserva también son de legislación, con lo que prácticamente un quinto, o sea un 20% del examen sería saberse bien la legislación. Por eso la legislación, aunque no lo penséis, es muy importante y está demostrado que las personas que sacan una alta puntuación o consiguen acertar muchas de las preguntas de legislación son las que al final sacan una buena nota en el examen oposición. En cuanto al temario común,
Tendríamos una parte de normativa general que estaba compuesta por 3 temas, ahora veremos las modificaciones, una parte de normativa sanitaria común que estaba compuesta por 7 temas y una parte de informática compuesta por 3 temas. En cuanto al temario de normativa general, este temario pues ya estaría obsoleto. Pero aún así, pues los 3 temas siguen preguntándonos porque nos van a preguntar por Constitución Española de 1978, por el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana y por la Ley del Gobierno Valenciano, el Consell. En el nuevo temario de normativa general lo que cambia es lo siguiente. Simplemente en el tema 1 se agrupan la Constitución Española de 1978 y el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. Esos 2 temas serían el primer tema. El segundo tema sería la Ley del Gobierno Valenciano, el Consell, y como tercer tema nos añadirían el Plan de Igualdad 2016-2019 de la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública, el primer plan de igualdad de la Comunidad Valenciana. Resumiendo, el temario común estaría compuesto por la normativa general 4 temas: Constitución Española, Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, Ley del Consell y Plan de Igualdad 2016-2019 de la Comunidad Valenciana. En cuanto al tema de la Constitución Española de 1978, pues deciros que es un tema muy importante, generalmente es el primero que se empieza a estudiar de legislación. Nos falta mucha base en cuanto a tecnicismos de legislación. Nosotras venimos del ámbito sanitario y no dominamos tanto la jerga de un legislador. Por otra parte, es un tema muy importante porque estratégicamente, cuando abráis el examen de oposición, la primera pregunta que os va a aparecer seguramente será sobre la Constitución Española. Y si optáis por hacer algún tipo de técnica tipo test o estrategia distinta, como pueda ser empezar por las preguntas de reserva, nos vamos a encontrar que también la primera pregunta de reserva va a ser o va a versar sobre la Constitución Española de 1978. Con lo que es un tema muy importante. Parte de esto hay multitud de preguntas porque se ha preguntado en todas las categorías, tanto sanitarias como no, y también a nivel estatal. Con lo que es un tema muy importante, tiene mucho peso y mucho temario legislativo y lo veremos en varias semanas. En cuanto al Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, este tema junto con la Constitución serían el primer tema. Teniendo en cuenta que va a ser un examen seguramente de unas 100 preguntas, es posible que a pesar de que los hayan unido, no le quiten importancia ni a un tema ni al otro. Pero en principio, al ser solo un tema, tendrían que restar preguntas. Es un tema un poco más asequible que la Constitución y de menos peso en el temario. En cuanto al tema de la Ley del Gobierno Valenciano, el Consell, es un tema preguntado en menor medida que la Constitución y el Estatuto, y es un tema un poquito más asequible y más fácil de estudiar. El primer Plan de Igualdad 2016-2019 de la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública sería el tema con el que terminaríamos el temario de normativa común y ese va a ser muy importante. Todo parece predecir que va a ser muy importante, que van a preguntar en relación a esto y también en relación al tema de la violencia de género. Muy importante este tema y seguramente saldrán varias preguntas y también faltará ver en el temario específico si hay algún tema que sea interrelacionable con este tema. Ya os digo, seguramente va a ser un tema muy importante y muy a tener en cuenta. En cuanto al temario de normativa sanitaria común, este sería el obsoleto. Teníamos el Estatuto Marco, teníamos la Ley de Ordenación Sanitaria junto con el Reglamento de Estructura, Organización y Funcionamiento. Teníamos también el Reglamento de Selección y Provisión de Plazas, la regulación de la jornada, con los permisos y licencias, las retribuciones del personal con la carrera profesional. También 2 leyes muy importantes, derechos e información al paciente y la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. En principio, esto quedaría modificado de la siguiente forma. Este sería el actualizado y, como vemos, nos incluirían varios temas nuevos y nos quitarían, sobre todo, la más importante, la Ley de Derechos e Información al Paciente. Ahora, a continuación, vamos a ver los cambios detalladamente.
Este temario de normativa sanitaria quedaría de la siguiente manera, es decir, como estaba antes: ordenación sanitaria de la Comunidad Valenciana y después el reglamento. Teníamos por un lado este bloque. Por otro lado teníamos el bloque de estatuto marco del personal sanitario con reglamento, provisión y plazas, jornada, horario de trabajo, permisos, licencias y vacaciones, retribuciones, desarrollo y carrera profesional. Y dos leyes importantes: derechos e información al paciente y prevención de riesgos laborales. Este era el esquema que utilizábamos antes. Este bloque, ¿cómo quedaría? La ordenación sanitaria de la Comunidad Valenciana quedaría fuera y se mantendría el tema del reglamento. La Ley 3/2003 del 6 de febrero de la Generalitat de Ordenación Sanitaria de la Comunidad Valenciana, esta nos quedaría fuera, no habría que estudiarla. La Ley 10/2014 del 29 de diciembre de Salud de la Comunidad Valenciana pasaría a sustituir esa de ordenación. Añadirían un decreto ley que es la cartera de servicios comunes al Sistema Nacional de Salud y mantendrían el decreto ley de reglamento sobre estructura, organización y funcionamiento de la atención sanitaria en la Comunidad Valenciana. Así nos quedaría este bloque. Real Decreto 1030/2006 del 15 de septiembre por el que se establece la cartera de servicios comunes al Sistema Nacional de Salud y el procedimiento de actualización. Este tema sería nuevo a estudiar, tendremos que estudiar lo que es la cartera de servicios con su procedimiento de actualización. También pondrían esta nueva ley a estudiar, que sería la Ley 10/2014 del 29 de diciembre de la Generalitat de Salud de la Comunidad Valenciana. Esta ley sobre la salud de la Comunidad Valenciana es una ley que tiene mucho peso y mucha carga legislativa, y dentro de ella, por ejemplo, estaría también lo del tema de derechos de información al paciente, hablaría sobre la historia clínica, sobre la información sanitaria, y también otros dos temas importantes que se tocarían sería la protección a la mujer y la protección al menor, a los niños, por lo que es una ley también con mucho peso y seguramente pregunten sobre ella. El decreto 74/2007 del 18 de mayo del Consejo por el que se aprueba el reglamento sobre estructura, organización y funcionamiento de la atención sanitaria en la Comunidad Valenciana, este tema se mantendría. Es un tema que han hecho alguna que otra pregunta sobre él y seguramente seguirán preguntando. Tema importante, habla sobre la estructura, la organización, el funcionamiento de la atención sanitaria en los hospitales, centros de salud y demás de la Comunidad Valenciana. Este bloque que vamos a ver ahora sería el bloque del Estatuto Marco del Personal Sanitario, que esta ley se mantendría, y aparte de esto añadirían lo que es la ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la ley del 2015, es decir, la actualización. Como decretos leyes mantendrían reglamento, provisión de plazas, jornada y horario de trabajo, permisos, licencias y vacaciones, y dentro del Estatuto Marco, el capítulo 9 corresponde a retribuciones. También se mantendrían los decretos de desarrollo y carrera profesional. Este bloque quedaría así. Se añadiría el decreto 156/2015 del 18 de septiembre del Consejo, por el que se aprueba el reglamento orgánico y funcional de la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública. Sería el reglamento sobre el funcionamiento de la Consellería de Sanidad Universal y también de Salud Pública. También hablaría de los jefes, de los altos cargos, en fin, digamos todo lo que es la estructura de la Consellería de Sanidad. Después tendríamos de nuevo el Estatuto Básico del Empleado Público, el actualizado del 2015, que sería el Real Decreto Legislativo 5/2015 del 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
hay que tener en cuenta que esta ley tendría solo unas modificaciones con respecto a la Ley 7/2007 del 12 de abril del Estatuto Básico del Empleado Público, que estaba vigente hasta el 1 de noviembre de 2015. Aún así, cuando estudiemos, veréis que en principio se mantiene todo lo que dice la ley, esta ley del 7 del 2007 del Estatuto Básico del Empleado Público, y en el 2015 se añaden una serie de modificaciones y de reformas que serían lo que habría que estudiar de nuevo del 2015. Pero en gran medida es la ley del 7/2007 la que habría que estudiar. La Ley 55/2003 del 16 de diciembre del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, pues se mantendría y seguiría siendo una de las leyes fuertes que habría que estudiar en el temario de normativa sanitaria común. Es una ley muy importante porque nos pueden preguntar muchas cosas de ella y habría que diferenciar entre si esto lo preguntan según el Estatuto Marco o según el Estatuto del Empleado Público. También se mantendría el decreto 7/2003 del 28 de enero del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el reglamento de selección y provisión de plazas de personal estatutario al servicio de las instituciones sanitarias de la Generalitat Valenciana. Como regla memotécnica, acordaros, el tribunal está compuesto por 5 miembros, el tribunal de las oposiciones. También habría que seguir estudiando el decreto 137/2003 del 18 de julio del Consell de la Generalitat, por el que se regula la jornada y horario de trabajo, permisos, licencias y vacaciones del personal al servicio de las instituciones sanitarias de la Generalitat dependientes de la Consellería de Sanidad. Este es un tema que no es muy preguntado, sobre todo el tema de permisos, licencias y vacaciones. Pensamos un poco porque siempre, pues quieras o no quieras, por el tema de los sindicatos, las personas pues dominan más o menos el tema de permisos, licencias y todo este tipo de cosas. De todas maneras, es un tema que entraría dentro del temario de normativa sanitaria. Dentro de este decreto de jornada sí que habría un pequeño decreto que sería el decreto 96/2014 del 13 de junio del Consell, por el que se determinan las condiciones del régimen de ausencias al trabajo por enfermedad o accidente, que no dan lugar a una deducción de retribuciones. Tendríamos un pequeño decreto que sería nuevo y estaría a estudiar dentro del decreto de jornada. Dentro de la ley del Estatuto Marco, como hemos dicho antes, el capítulo 10 correspondería a retribuciones del personal sanitario, un tema también sobre el que no hay mucho que preguntar y no es de sus favoritos a la hora de preguntar, por lo menos en oposiciones anteriores. Sí que seguiríamos teniendo que estudiar el decreto 85/2007 del 22 de junio del Consell, por el que se aprueba el sistema de desarrollo profesional, y el decreto 66/2006 del 12 de mayo del Consell, por el que se aprueba el sistema de carrera profesional, ambos en el ámbito de las instituciones sanitarias de la Consellería de Sanidad. Como veis, el decreto de desarrollo profesional es del 2007 y es posterior al decreto de la carrera profesional, que es del 2006, que se legisló con anterioridad. En cuanto a estas dos leyes, que preguntan mucho sobre ellas en todas las oposiciones, la de derechos e información al paciente y la de prevención de riesgos laborales, solo habría que estudiar la de prevención de riesgos laborales. Derechos e información al paciente quedaría excluida, por lo menos en el temario de normativa sanitaria. Puede ser que lo pongan de alguna forma a través de bioética o a través de historia clínica. En el temario específico habría que ver a la espera de que salga la convocatoria. Por tanto, Ley 1/2003 del 28 de enero de la Generalitat de Derechos e Información al Paciente de la Comunidad Valenciana, esta quedaría fuera y no habría que estudiarla. La Ley 31/1995 del 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, esta sí que han hecho muchas preguntas en relación a ella, y habría que estudiar también la Ley 54/2003 de 12 de diciembre de Reforma de Marco Normativo de la Prevención de Riesgos Laborales.
Dicho de otra manera, Ley de Prevención de Riesgos Laborales y su reforma del 2003. Esto es lo que nos podrían preguntar en relación a este tema. En cuanto a la informática básica, deciros que siempre las preguntas que han realizado sobre informática han sido relativamente asequibles y suelen preguntar conceptos básicos. El temario de informática pues quedaría de la siguiente forma. Se mantendría el mismo temario con conceptos informáticos básicos, los sistemas operativos de uso generalizado y la automatización de oficina como tercer tema. En especial atención a las herramientas ofimáticas de Word, Excel y Access. Dentro del temario común, informática básica, 3 temas. Conceptos informáticos básicos, sistemas operativos tema 2 y el tema 3, herramientas ofimáticas. En cuanto al temario específico, nos mantendríamos atentos a lo que publiquen en la convocatoria y lo que va a ser el temario oficial tanto para auxiliares de enfermería como enfermería, y ya lo ajustaríamos. En principio había 20 temas para auxiliares de enfermería y 25 temas para enfermería. Es mucha carga de temario, falta ver qué es lo que nos añaden de nuevo y qué es lo que nos quitan. En cuanto a manejar esta carga de temario, es muy importante tener los temas ordenados. En el aula de aprendizaje en la cual podréis acceder, tendréis los temas ordenados por carpetas. Allí os podréis bajar las videoclases y también el PDF relacionado con la videoclase. También tendréis en el caso de legislación lo que es un resumen de cada ley junto con el texto original de cada ley para que lo podáis consultar. También habrá esquemas, reglas memotécnicas, imágenes, resúmenes, en definitiva una serie de herramientas para que podáis o para que os faciliten el estudio y sea más fácil estudiar. Recordad que el entrenamiento test va a ser muy duro, pero es que la prueba lo va a requerir. La preparación para una OPE es una carrera de largo fondo. No olvidemos que hay que descansar y dedicar tiempo a los nuestros para mejorar nuestro rendimiento. Ya sabéis que todas y todos pues trabajamos, tenemos cargas familiares, tenemos que hacer la compra, en fin, habrá semanas que se podrá estudiar más y habrá días que se podrá estudiar menos. Es decir, tenemos que intentar sacar tiempo para sacar adelante lo que es la preparación de la oposición. Muy importante, pues por lo menos semanalmente ver las videoclases, mirar un poquito por encima los resúmenes, intentar hacer unas cuantas preguntas test al día. Todo esto sería muy importante. Entonces hay que intentar sacar el tiempo, pero también hay que dosificarnos. Vamos a planificar lo que es una programación semanal y hay que llegar siempre al día del examen fresco y en la punta de la curva de estrés que vamos a ver a continuación. También es recomendable descanso total 48 horas antes de la prueba. En cuanto a la curva de estrés, simplemente esto es la curva que gastan deportistas de élite. Entonces, tendríamos que tener en cuenta, como hemos dicho antes, que la oposición es una carrera de largo fondo. Entonces, tenemos que ir poquito a poco subiendo hasta nuestro máximo 100% de rendimiento o acercándonos a él. En ningún caso nos tenemos que pasar, porque si no nos agotaríamos en exceso o demasiado rápido y lanzaríamos la toalla. Y tampoco tenemos que ir excesivamente lentos porque si no cada vez, es decir, estaríamos por debajo del rendimiento que realmente podemos llegar a alcanzar. Entonces, muy importante el manejo aquí del estrés. En cuanto a cómo realizar el examen tipo test, os vamos a dejar unas recomendaciones en una videoclase. Tendréis una videoclase en la cual se explican técnicas test, como hemos dicho antes, no son la panacea, pero sí que os pueden ayudar a resolver alguna que otra pregunta y echarla a vuestro favor. En vez de intentar jugar con el azar, pues siempre podemos intentar responder en base a un criterio. Y hay que aprender a ver la pregunta de dos formas. Una por el contenido de lo que nos preguntan y la otra
por cómo está formulada o cómo está construida esa pregunta. Veremos que hay determinados tipos de preguntas y según el tipo de pregunta que sea tendremos más posibilidades de poder arriesgar o no. Para que os descarguéis dos aplicaciones muy interesantes que os las podéis descargar en vuestros móviles o tablets. La primera para auxiliares de enfermería, Test Opos Auxiliar de Enfermería. Aquí van aproximadamente ya por unos casi 200 test, más aparte tienen simulacros de exámenes de años anteriores y de otras comunidades. Muy interesante para practicar test para las auxiliares de enfermería. Recomendamos que os la bajéis. La misma aplicación, pero versión para enfermería, APS Enfermería ATS DUE Test. Aquí van aproximadamente ya por unos 170 y tantos test, más aparte también tienen simulacros de años anteriores y de otras comunidades. También muy interesante para enfermería y también recomendamos que os la descarguéis en la tablet o en el móvil, para ya poder ir practicando. Y para terminar, una frase de Fersa Millar, el encantador de perros: frente al caos, la calma es la mejor herramienta. Después de haber visto esta presentación veréis que tendréis un caos en cuanto al temario, mucho temario de legislación, mucha carga legislativa a la espera del específico, pero también tenemos que mantener la calma porque va a ser nuestra mejor herramienta. Tenemos mucho tiempo para prepararnos bien y así de esta forma cuando lleguéis al día del examen ir con las mejores herramientas para afrontarlo e intentar conseguir esa plaza tan deseada. Mucho ánimo a todas